Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo de hoy día martes. Empezamos este mes de octubre, como siempre, bendiciendo, santificando y dándole la gloria a Dios. Gracias por los que hoy nos acompañan, por los que hoy decidieron en su corazón embellecerse con la hermosura del Evangelio. Soy la abogada Lady Campos, que esta mañana les estoy transmitiendo desde Canadá. Estamos muy contentos, muy contentas de poderles servir, y el tema de hoy se ha titulado Ánimo en medio del dolor. Esta mañana queremos que Dios sea glorificado a través de lo que vamos a compartir, que solo su nombre sea exaltado, que solo su nombre sea conocido y que toda la fama, la popularidad, la publicidad sea para Él. Ese es el deseo de mi corazón y vamos a empezar poniéndonos en sus manos. Amado Padre, te doy gracias por este día, gracias por el privilegio de compartir tu Evangelio en este país, como lo hice del país de donde me trajiste, Señor. Te ruego que tu Hijo sea glorificado. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús, para que nuestras vidas sean transformadas. Que la audiencia que hoy está conmigo, Padre, no solamente sea informada, sino que sea transformada con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este tema me llamó mucho la atención porque pude entender, porque en un poquito lo viví en carne propia, qué es la decepción y el dolor que está a nuestro alrededor. Vamos a hablar de una parte de 2 de Timoteo, donde Pablo está platicando acerca de sus experiencias que ha tenido en la vida y que me identifico yo mucho con él, porque a pesar de que yo en poquito viví parte de lo que menciona él, también es cierto que mi primer ejemplo cuando yo tuve una situación parecida fue poner mis ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Empezamos el tema. Primeramente, tenemos que entender que la decepción y el dolor están a nuestro alrededor de todos los estatus, de todos los conocimientos, de todas las faltas de conocimiento. Todos tenemos decepción y dolor a nuestro alrededor. Pero esto no quiere decir, y quiero que nos quede muy claro, esto no quiere decir que tengamos que vivir con amargura en nuestro corazón. Esto no quiere decir que tengamos que almacenar falta de perdón en nuestro corazón. Si tú, amiga, que hoy me escuchas, amigo que hoy me escuchas, quieres seguir caminando en libertad, bueno, vas a necesitar seguir caminando en el perdón. Necesitas dejar todos esos asuntos en las manos de Dios. Piensa en una de las circunstancias menos ideales de tu vida en este momento. Esa circunstancia te está impidiendo completamente alegrarte, te está impidiendo participar activamente en la edificación del reino de Dios. La vida del apóstol Pablo nos da ánimo el día de hoy. Pablo vivió en una prisión romana, la cual era una circunstancia terrible, pero fue ahí donde el apóstol escribió algunas de las cartas que forman parte de este precioso libro que se llama la Biblia. Y no hay ni una sola palabra de queja o desaliento que tú encuentres en la palabra de Dios o de miedo cuando Pablo está escribiendo. Al contrario, el tono es alentador, es gozoso y centrado en Cristo, el autor y consumador de su fe, de mi fe y de la fe de muchos de ustedes que me están escuchando. Algunos de nosotros no necesitamos mucho para derribarnos y tener un día realmente malo
o ponernos de mal humor o estar en un estado crítico y negativo, para desanimarnos, para asustarnos, para hacernos sentir inseguras. A menudo dejamos que las circunstancias alrededor de nuestra vida tomen el control y en lugar de encontrar la belleza de Cristo y confiar que tiene el control de todas nuestras circunstancias, se nos olvida que para que podamos ser un medio de gracia y aliento para otros, debemos de recordar esto constantemente. Encontrar en medio de nuestras circunstancias la belleza de Cristo y confiar que Él tiene el control de cada circunstancia que hoy tú y yo estamos viviendo. Así pasó con Pablo, no solo para Timoteo, sino para nosotras hoy. Él escribió esta carta en esas circunstancias para que pudiéramos ser todas animadas hoy. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 22. Ustedes lo pueden leer tranquilamente en sus casas si ustedes tienen en este momento acceso a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a encontrar 10 observaciones que hoy nos van a animar con el ejemplo de Pablo cuando vivió en dolor y en aislamiento, cuando fue traicionado, cuando fue encerrado en una cárcel, cuando fue rechazado por su fe, cuando fue difamado y fue de muchas formas exhibido, solamente porque él tuvo el deseo de seguir y de obedecer a Dios. Solamente por eso fue tratado de esta forma. Vamos a aprender hoy la manera como Pablo respondió a la prisión, cómo sobrevivió él. Pero más que sobrevivir, fue como halló plenitud en esos momentos, cómo prosperó, y es así como nosotras también podemos hacer lo mismo en circunstancias adversas, que a lo mejor son las que ahorita tú estás viviendo, pero son las que hoy Dios te quiere animar y Dios te quiere, a través de su palabra, darte el poder que necesitas para que imites a sus siervos, pero sobre todo a su precioso Hijo, a que salgas adelante en estas circunstancias adversas. Número 1. Cuando tú lees todo el pasaje, sorprende lo simple que eran las necesidades de Pablo. No necesitaba mucho para estar bien. Él decía en esa parte de la Biblia que solo pedía un abrigo y algunos libros. En la cárcel, ese era su deseo, que le llevaran un abrigo y algunos libros. Como él dijo, aprendió a estar contento en cualquier situación. Y yo te puedo decir hoy, amada audiencia que hoy nos escucha, hoy te puedo decir que es cierto lo que Pablo dice. Cuando tú estás privado de la libertad en una prisión, primeramente lo que deseas, lo que valoras, lo que atesoras, es la presencia de Dios en tu corazón. Eso es lo más importante, porque eso es lo que te va a dar todo el ánimo que necesitas para poder sobrevivir en esos lugares. Y no es verdad que a menudo nuestros deseos, que decimos que son necesidades, se convierten en demandas. Pablo le dijo a Timoteo, solo tráeme un abrigo y algunos libros para que puedas seguir estudiando las Escrituras y puedas seguir escribiendo cartas. Necesidades simples. Vemos contentamiento. No se estaba quejando. Me falta mi refrigerador, me falta mi estufa, me falta una cama cómoda, suave. No, él estaba tan consciente que Dios lo había salvado para predicar las buenas nuevas a los que estaban perdidos, que en ese momento Dios sabía que él iba a suplir todas sus necesidades. Por lo tanto, solo necesitaba un abrigo, posiblemente tenía frío en ese lugar, y algunos libros para que pueda seguir estudiando las Escrituras y pueda seguir escribiendo cartas. ¿Qué nos dice esto a los cristianos? Que cuando estés en la peor adversidad, preocúpate en seguir escudriñando las Escrituras, en seguir oyendo el Evangelio y sobre todo, en seguir obedeciendo a Dios en el lugar donde estés. Con necesidades simples que tengamos, vamos a tener contentamiento. Número 2. Pablo estaba agradecido por las personas que Dios puso en su vida. Estas son observaciones
que parece que no son importantes. Pablo estaba agradecido por las personas que Dios había puesto en su vida y permaneció tan unido a ellas como pudo. Incluso en circunstancias difíciles, él trató de que se mantuvieran unidas esas personas. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de una adversidad, hablamos cosas que no debemos con nuestros seres queridos? Y en lugar de unirlos, los separamos. Nos olvidamos que deben de estar unidos en esos momentos adversos. Esta es una enseñanza que Dios, a través de Pablo, nos pone en nuestro corazón. Cuando estés viviendo circunstancias adversas, trata de que los que están alrededor de ti permanezcan tan unidos como puedan. Dios te da gracia para que pueda esto llevarse a cabo. Los versículos 19 al 21 dice también: saluda a Priscila, Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Esos hermanos no estaban con Pablo, pero él sabía que eran gran parte de su familia eterna y estaba agradecida por ellos. A pesar de que no estaban ahí, se mantuvo lo más unido posible a ellos, aún a pesar de las circunstancias. No te olvides, en medio de tus circunstancias adversas, agradecerle a aquellos que están contigo, aunque no los vean, aquellos que oran por ti, aquellos que están pidiéndole a Dios que puedas salir adelante de esa prueba, de esa consecuencia de tu pecado que hoy estás sufriendo. Cuando nos concentramos en lo que no tenemos y en aquellos que nos han hecho daño y abandonado, en ese momento es cuando nos amargamos. ¿Y qué tan destructivo es eso? Bueno, pues nos roba el gozo, la alegría. Un ejemplo de esto lo vemos en Noemí. Acuérdense de Noemí, cuando sus nueras Ruth y Orfa le piden que quieren estar cerca de ella para seguirla. Ellas habían sido impactadas por el testimonio de Noemí. Sin embargo, en su amargura que ella estaba viviendo, porque perdió a su esposo, porque perdió a sus hijos, no podía ver eso. La amargura le dejaba, le impedía ver que esas dos almas estaban queriendo seguirlas, a ella, a su pueblo, a su Dios. Pero ¿qué hace Noemí en su amargura? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos amargadas? Somos de tropiezo a los demás. Impedimos que los demás entren al reino de los cielos. No solamente nosotros no entramos, sino impedimos que los demás entren al reino de los cielos. Noemí estaba tan amargada cuando sus nueras le pidieron seguirse. En ese momento ellas estaban viudas, sin familia, sin casa. No se dio cuenta del deseo que tenía estas almas hacia Dios y que Dios se lo había puesto tan cerca de ella que no se pudo dar cuenta. ¿Y qué le dice Noemí? ¿Qué le dice Noemí a sus nueras? Dice que regresen a sus casas, que regresen a sus ídolos, que regresen al pecado, en otras palabras, que regresen a la perdición. Ella no pudo ver que Dios le había puesto esas dos almas para que las llevara a sus pies. No lo pudo ver Noemí. La amargura no dejó ver. La aflicción, el momento que estaba viviendo de adversidad, le nubló los ojos y el corazón y se olvidó de que Dios la había salvado para llevarle almas, para usarla. Pero no vemos amargura en el apóstol Pablo. Vean la diferencia. No vemos amargura en el apóstol Pablo. Está en una cárcel, aislado, reprobado por la sociedad, porque la sociedad es muy dura para juzgar a los que están en la cárcel. Para la sociedad, los que están en una cárcel no son dignos de compasión. Y a todos se vuelven jueces para juzgar. No les importa las evidencias. Les importa, en ese momento, a una sociedad amargada, echar su amargura sobre los que están en una cárcel. ¿Y qué vemos en este caso?
que estas cosas le hayan robado el gozo a Pablo. Al contrario, lo vemos agradecido por el lugar donde está, por las personas que Dios había puesto en su vida y usando cada momento que tenía para seguir expandiendo el Evangelio. Pero a veces no pensamos que las personas que Dios pone en nuestra vida sean una gran bendición. Mira, en el versículo 11 Pablo dice: toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Aún Pablo, dentro de la cárcel, estaba viendo qué personas podían ser útiles para seguir expandiendo el ministerio. Y si tú recuerdas en el libro de Hechos, Marcos, 20 años antes, durante los inicios del ministerio de Pablo, abandonó la obra. Pero luego vemos que sin duda Marcos había cambiado, había sido transformado por el poder de la palabra durante aquellos años. Y también creo que es probable que el corazón de Pablo se haya vuelto más bondadoso, menos duro para tratar con sus hermanos, más tierno, más lleno de gracia, incluso el de Marcos. Pensarías que quizás Pablo pudo haber dicho: no necesito a Marcos porque hace 20 años, hace 10 años, hace una semana, él lo arruinó todo. No, porque Pablo también estaba siendo transformado en esa cárcel. Él dijo: trae a Marcos contigo, me es útil para el ministerio. Había madurado espiritualmente y era bienvenido. Y ahí vemos de nuevo mostrando gratitud por aquellos que Dios había puesto en su vida. Muchos cristianos, entre cristianos, se ofenden. Entre cristianos se creen más espirituales que otros. ¿Pero qué nos enseña aquí Pablo? Que perdonemos a las personas que arruinan en cierta ocasión de nuestra vida las cosas, que pasemos por alto el pecado porque Dios está tratando con ellos, porque luego Dios nos muestra que esa gente, incluso nosotros, también pecamos contra los demás y nos arrepentimos y Dios nos da una oportunidad. Si Él es un Dios de la oportunidad, ¿quién eres tú para no darle la oportunidad a un hermano que está arrepentido? Número 3. Se negó a tomar venganza de sus agresores. Cuando tú estás sufriendo una aflicción, una adversidad, puede ser que venga a tu mente. El Señor nos guarda en esta mañana. Vean lo que dice el versículo 14. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. ¿Qué significa esto? Pablo decidió dejar a sus ofensores en manos de Dios. Este calderero hizo un gran daño, no solo a Pablo personalmente, sino también al Evangelio, el mensaje al ministerio. El calderero estaba atacando personalmente a Pablo, estaba atacando el Evangelio, estaba atacando el mensaje, estaba atacando el ministerio de Pablo. Pero Pablo dijo: no me corresponde a mí ocuparme de él. El Señor le pagará conforme a sus obras. Esa es otra cosa. Yo no sé si quien te está causando hoy una adversidad, tú lo hayas perdonado y hayas dejado en manos de Dios, que sea Él el que le pague conforme a sus obras, para que esa amargura que está dentro de ti se vaya disipando. Perdona a los que provocaron la prueba que ahorita tienes. Perdona a los que provocaron lo que hoy te está doliendo, lo que hoy te está sufriendo. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Y si Dios lo permite en tu vida, es porque tiene un buen propósito en tu corazón. Piensa en lo que hablamos al inicio acerca de los pecados que se han cometido contra nosotros. Cuán importante es que al tratar con ellos, dejemos la venganza a Dios. Dejemos el juicio a Dios, quien es misericordioso, abundante en gracia, y que incluso quiere que los ofensores se arrepientan. O sea, Dios quiere ayudarte a ti y ayudar al que te ofendió, porque Él es un Dios bondadoso. Él también quiere salvar a la persona que te ofendió. Pero si no se arrepienten, si no lo hacen, Dios les pagará conforme a su obra. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. No es tu potestad, no es tu derecho, no tienes ninguna autoridad.
para que tú le cobres a alguien conforme a su obra. Número 4. No solo dejó la venganza en manos de Dios, sino que también extendió el perdón, el bendito perdón. El perdón que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El perdón que nos hermosea el rostro a través de la salvación, porque ese es un fruto de la salvación, el que tú constantemente estés perdonando. Es un hábito el perdonar, es un regalo de Dios, que Él nos perdonó para que nosotros perdonemos a los demás. Versículo 16, dice Pablo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, es lo que Pablo dice. Amada audiencia que hoy escuchas, un poquito, viví parte de eso que se siente cuando todos te abandonan. Yo también estuve un tiempo recluida en una cárcel, por motivo de mi fe, por motivo de mi confianza en Dios, por motivo de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, de hacer lo correcto, por su gracia. Y es cierto lo que dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Cuando tú estás viviendo estos momentos, los primeros que te abandonan son tu familia. No todos, pero tu familia, sanguínea y cristiana, te abandona. Por diferentes grados de madurez que se tenga. Pasa esto. Muchos de ellos se convierten en tus detractores. Muchos de ellos dicen, es que está ahí porque es un juicio de Dios. Algo malo hizo y Dios la encontró culpable y la metió en una prisión. Se ponen y se constituyen como una autoridad, que nadie les da esa potestad, pero ellos se las toman. ¿Y pero qué dice Pablo? No se les tome en cuenta. Perdónalos. Yo tuve que perdonar a todos aquellos que creyeron que yo estuve privada en una cárcel, porque cometí un delito, porque pequé contra Dios y porque pequé contra el hombre. Eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos dicen. Aunque no tengan ninguna evidencia, de su propio corazón sacaron ese pensamiento. Pero ¿cuál es el corazón que Dios te pone? Ese es el corazón del perdón, que no se les tome en cuenta. Orar por aquellos que te juzgaron injustamente, que te criticaron, que pensaron que el que hayas estado en una prisión es porque Dios estaba molesto contigo. Nada que ver con la realidad. Porque lo único que Dios hace con estas circunstancias es aumentar el ministerio que ha puesto en ti. Hacer que crezcas espiritualmente y sobre todo que crezcas en el perdón. Es renunciar al derecho de pagar exactamente conforme a lo que entendemos que la otra persona merece. Es muy doloroso cuando hay falsos testigos en tu contra. Es muy doloroso que te oculten pruebas que te puedan ayudar a que salga a la luz la verdad. Pero ¿qué es lo que dice Dios que hagamos? Que perdonemos, que no nos quedemos con eso, porque nos vamos a perder la bendición que viene. Que es que el nombre de Dios sea exaltado en el lugar donde estás. Y que Dios sea glorificado todavía más cuando Dios haya alcanzado tu propósito, su propósito en tu corazón. Eso es lo que estaba pasando en ese momento con Pablo. Eso es lo que hizo exactamente Esteban mientras lo apedreaban. Es lo que hizo Jesús mientras moría en la cruz por ti y por mí. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdónalos. Y yo hoy sigo diciendo a Dios, perdona a los que me ofendieron, perdona a los que me hicieron daño, porque no saben lo que hacen. Cuando Pablo fue abandonado y maltratado, se negó a convertirse en un cobrador de deudas, se negó a retener la ofensa, que no se les inculpe, dijo, no voy a ser un cobrador de deudas. No voy a retener su pecado, no voy a guardar la ofensa de este hombre o de esos hombres que me han desatendido, que me han fallado, que me han abandonado. No es nuestro trabajo, amados hermanos, es trabajo del Señor. Y quiero decirte
que si tú quieres seguir caminando en libertad el día de hoy, entonces necesitas seguir caminando en el perdón, dejando los asuntos en manos de Dios. Dios liberta a los cautivos por la falta de perdón. Si hoy tú estás cautivo, tú que me escuchas, estás cautivo por la falta de perdón, Dios te puede hacer libre. Aunque estés en una de las peores adversidades y aflicciones de tu vida, si tú estás cautivo por la falta de perdón, Dios te puede libertar. Ahora, puede que haya medidas que deban de tomarse cuando alguien te provoca una adversidad. Puede ser que por razones de seguridad la ley tenga que intervenir. No estoy diciendo que cuando alguien te haga algo, cuando alguien te provoque una injusticia, que lo aceptes y no hagas nada. No te estoy diciendo eso, por favor, no confundas. Pero lo que te estoy diciendo es que en tu corazón tienes que liberar el derecho a exigir venganza o pago por la falta recibida. En tu corazón. Legalmente tú puedes tomar todas las medidas. Eso es lo justo. Para que aquellos que te hicieron daños injustamente acudas tú ante una autoridad para que te haga justicia. Eso es correcto, pero tu corazón. En tu corazón tienes que liberar el derecho a exigir venganza o pago por la falta recibida. Que tú deseas el mal, la muerte, la destrucción para aquel que te traicionó, para aquel que te hirió, para aquel hijo que te deshonró. No, porque esto fue lo que hizo Pablo. Que no se les inculpe en mi corazón. Ese es asunto de Dios con ellos si no se arrepienten de su pecado. Número 5. Cuando todos los demás le fallaron, Pablo supo que Dios todavía era fiel. El versículo 16 dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pero en el versículo 17, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Cuando todo lo demás falla, amado hermano, amiga que me escuchas, cuando todo lo demás se desploma, solo Él fue la esperanza y la permanencia de Pablo. Solo Él debe de ser tu esperanza y tu permanencia, porque Él está a tu lado. Cuando nadie más estuvo a mi lado, Dios estuvo conmigo y me sostuvo en la prueba. Eso es lo que podemos decir los que por la gracia de Dios, por el poder de Dios, salimos adelante de una adversidad. El Señor nunca deja ni abandona a los suyos, amado hermano. Jamás, jamás Él va a abandonar a los suyos. Y quiero que recuerdes esto. Algunos de ustedes están experimentando ahorita situaciones y circunstancias desesperadamente difíciles. A lo mejor fue por tu mala decisión, amada hermana. A lo mejor ha sido por tu falta de carácter. A lo mejor ha sido por tu falta de decisión, de que no haces lo que tienes que hacer y estás procrastinando. Estás dejando para mañana una decisión que Dios te manda que tomes hoy. Pero recuerda, el Señor nunca te va a dejar ni te va a abandonar en medio de esas circunstancias, porque Él nunca abandona a los suyos. Él va a estar a tu lado y te va a fortalecer. Obedece, amada hermana, obedece, amado hermano, lo que hoy te manda Dios que haga. Número 6, las prioridades de Dios eran las prioridades de Pablo. Cuando tú estás en las peores circunstancias, cuando tú estás olvidado de todos, tu prioridad debe de ser la que era cuando los demás se acordaban de ti. Dios, esa es tu prioridad. La misión de Pablo era lo más importante, lo que Dios deseaba que hiciera en ese momento en su vida. El versículo 17 Pablo dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. El mundo se podía estar cayendo en pedazos en una prisión, pero Pablo estaba cumpliendo cabalmente la proclamación del Evangelio. ¿Por qué eso lo liberó? ¿Por qué eso lo fortaleció para perdonar y ser perdonado? ¿Por qué eso lo ayudó para no buscar venganza? Para que su mente no vinieran las tinieblas de una falta de perdón. Piensa en Pablo ahora en esto. Es el final de su vida. Sabe que lo van a ejecutar. ¿No crees que a él le gustaría tener
una fiesta de autoconmiseración. ¿No creen que él hubiera querido en ese momento, señores, concéntrense en mí, se trata de mí, ¿cómo puedo difundir mi historia? No, ¿cómo puedo contar mi historia? ¿Cómo puedo conseguir personas que me vindiquen? No, Pablo no dice eso. Todo lo que importaba es que a través de él, el mensaje del Evangelio sea conocido. Que el Evangelio de Cristo pueda ser completamente proclamado y todos los gentiles pudieran escucharlo. Pablo se quedó en esa prisión, no tuvo elección, pero en lugar de tener una fiesta de autocompasión, escribió una carta y contó cómo el Señor se mantuvo a su lado y lo fortaleció. Por eso la importancia de que tú dejes testimonio de cómo Dios se glorificó en tu vida, de cómo Dios te ha levantado y se ha glorificado a través del ministerio que permite que lleves. En cuanto a la autocompasión, es una mentira de Satanás, amada hermana, cuando tú tienes una aflicción, que te quedes en tu papel de víctima. Damos por hecho que muchas veces vamos a ser víctimas de las circunstancias de otro. Vamos a ser víctimas de hacer el bien para que Dios sea glorificado. Pero no nos podemos quedar con ese papel de víctimas. No nos podemos volvernos autocompasivas. Hay una línea muy delgada entre la víctima y el victimario. En derecho criminal, amadas hermanos, hemos visto que una víctima, si se queda en ese estado de autocompasión, se vuelve victimaria. ¿Por qué? Porque empiezas a pedir los reflectores para ti, que te vean a ti, que vean tu dolor, que vean cuánto sufriste, pero te olvidas de darle la gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando te olvidas de darle la gloria a Dios? Empiezas a comportarte ahora como victimaria y empiezas a reproducir las actitudes que tuvieron contigo en los otros. Por eso es que muchas personas, cuando se cometen delitos en su contra, en lugar de perdonar, en lugar de dejar todo en asunto de Dios y en asunto de las autoridades, si tuvo que haber demandado, no perdonan, se vuelven victimarios. Esas víctimas llenas de autocompasión que se salieron del plan de Dios se vuelven victimarios y hacen cosas peores que las que hizo su agresor con ellos. Ese es lo que se ha visto en criminalística, de cómo el peligro de que una víctima permanezca en ese estado. Por eso hay que trabajar con la víctima, por eso hay que sacarla de ese estado, para que no venga el siguiente paso, que va a ser negativo para que pueda seguir superando ese evento traumático que hubo en su vida. Regresando a lo espiritual, pasa lo mismo. Si tú tienes una prueba en este momento, o si tú has tenido una prueba, ocúpate de que todo lo que tú hagas, como resultado de ese evento que Dios te sacó, que Dios te liberó, sea para darle la gloria a Él, no para que te vean a ti. Dios nos guarde de robarle la gloria a Dios, porque para eso fuimos salvados, para glorificar a Dios en todo lo que nos permita vivir en nuestra vida. Pablo dijo que su objetivo era que se difundiera el mensaje, que se cumpliera la misión que Dios tenía para su vida. Y es la misma que debe de ser para nosotros, que Dios se glorifique haciendo que a través de lo que vivimos, de las victorias que Dios nos ha dado, se difunda el mensaje y que se cumpla la misión que Dios tiene para nosotros en esta vida. Los propósitos de Dios y su plan para tu vida nunca se podrán frustrar. Él tiene un plan para tu vida sin importar tus circunstancias difíciles actuales de ahora, ni las pasadas. Dios hará todo lo que sea necesario para cumplir sus propósitos redentores en este mundo. Sus propósitos redentores en este mundo, incluso si implica el sufrimiento del pueblo de Dios. No le temas al sufrimiento, no evadas el sufrimiento, no le des la vuelta al sufrimiento. Hay veces es necesario para que seamos transformados.
formados. Nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo saben esto y con gozo sufren por la causa de Cristo, porque es a través de ellos que el mensaje va a ser completamente proclamado y otros van a poder llegar a la fe. Mientras luchas en medio de tus circunstancias. Yo te pregunto hoy, ¿es tu agenda la agenda de Dios? ¿Es tu misión únicamente o principalmente salir de ahí obteniendo un justo pago o una vindicación? ¿O es tu misión la misión de Dios para que Él pueda usarte como un instrumento de gracia y llevar el Evangelio a la vida de otros? Esa adversidad te está sirviendo hoy, amada hermana, para que tú puedas llevar este Evangelio a otras partes. Es increíble, pero son las cosas que Dios usa para hacernos crecer espiritualmente y equiparnos para poder proclamar mejor su Evangelio. Número 7, en última instancia, ningún enemigo, por poderoso que sea, puede prevalecer contra nosotras. Pablo se dio cuenta de esto en el versículo 17. Dice, fui librado de la boca del león. Escucha, Pablo no era rival para los leones. No sabemos exactamente qué o quién era ese león en ese momento. Pudo haber sido Nerón, pudo haber sido el gobierno romano, pudo haber sido un político corrupto. Fueran cual fueran estas poderosas circunstancias, ¿no te sentirías impotente contra un león? Pero Pablo dice, y yo lo digo, y tú lo puedes decir, hoy también, fui rescatado, porque confié en Él, porque creí en Él, porque perdoné cuando venía lo peor de mi adversidad, porque dejé todo en manos de Dios, porque dejé que Él sea el que se vengue si mis adversarios no quisieron arrepentirse. Y en última instancia, ningún enemigo, por poderoso que sea, puede prevalecer contra el pueblo de Dios. Este es el ánimo que Dios hoy nos da en medio del dolor y de nuestras circunstancias adversas. Pablo estaba en peligro de muerte. Satanás intentaba destruir a los hijos de Dios. Dice la Escritura, tu adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Pablo dice, fui rescatado de la boca del león. Fui rescatada de la boca del león. Dilo hoy, hermana. Fuiste rescatada de la boca del león. Aunque tu circunstancia sea adversa, eso dice la palabra. Lo tenemos que creer. Si Dios lo hizo con Pablo, lo va a hacer contigo. Lo hizo conmigo. Y a la manera de Dios. Y en el tiempo de Dios. Si no lo ha hecho, Dios te rescatará de todo peligro mortal. Y esto se relaciona con el número 8. Y es que nuestro rescate final está garantizado. Nuestro último rescate está garantizado. No depende de lo que hagan los demás, sino solo de lo que haga Dios. Versículo 18 dice Pablo, el Señor me librará. El Señor me librará. Fui rescatado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Lo mejor está por venir, amada hermana. Si hoy estás enferma, si hoy estás desanimada, si hoy estás con desesperanza, desilusionada, lo mejor está por venir. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Lo dice Dios en sus evangelios. No temas, no desmayes. Esta es una promesa. Dios va a rescatar a nuestros hijos. Está garantizado y no depende de tu ministerio, no depende de lo que hagan los demás, depende de esas preciosas promesas que un Dios fiel y que habla con verdad hizo. Por amor a su nombre lo va a hacer, no porque lo merezcamos, por amor a su nombre, para su gloria, para su honra, para que tú te sigas llenando la boca, para que hables de sus grandezas. Nerón pensó que estaba a cargo del mundo cuando estaba persiguiendo a Pablo, y en cierto sentido temporal lo estaba. Pero en el sentido eterno, Nerón era un peón en la mano de Dios. Todos aquellos que hoy te están atacando, todos aquellos que hoy están siendo usados para que tú tengas una adversidad, son peones en la mano de Dios. En el tiempo de Dios y a su manera, Él va a decir, jaque mate, se acabó.
consumado es. Dios gana, el Rey gana, Jesús se glorifica y nos rescatará de toda obra mala y nos llevará salvo a su reino celestial. Hermanos, yo soy un testigo viviente de cómo Dios me ha rescatado de toda obra mala, de cosas que para un ser humano no es posible que pase, pero para el Dios Todopoderoso es creíble. Si hoy yo te estoy proclamando las grandezas de Dios, si hoy te estoy animando en medio de un mundo de dolor o de tus circunstancias adversas, es porque sé de lo que te estoy hablando, lo he experimentado con el Dios vivo y verdadero. Dios gana, el Rey gana y nos rescatará de toda obra mala y nos llevará salvo a su reino celestial. Ese es el Dios que estamos sirviendo. Aférrate a estas promesas. Créeles cuando estés sufriendo, cuando estés llorando, cuando tengas ese dolor que parece que nunca va a terminar. Dice la palabra que por la noche va a ser el llanto y el amanecer va a venir la alegría. Estas promesas son tan preciosas, son verdaderas. Pero eso no significa que Pablo en ese momento se iba a salvar de un encarcelamiento doloroso o de una muerte espantosa. Y no significa que nos libraremos de situaciones difíciles o dolorosas. ¿Cuántas personas están sufriendo? Nuestras hermanas de Avivar Nuestros Corazones también nos recuerdan esto. Tengamos por cierto que vamos a sufrir tribulación y que también es necesario para acabar con el pecado. Dice la palabra de Dios, a través de muchas aflicciones entraremos al reino de los cielos. Y que es necesario que la carne padezca para terminar con el pecado. Volvemos a nuestro ejemplo de este día, Jesús y Pablo. Pablo, en lugar de ver su muerte como una victoria para Nerón, Pablo la vio como una victoria para Jesús. Él dijo, Él me rescatará. ¿Cómo iba a ser rescatado? Si Él iba a ser decapitado. Eso no parece un rescate, ¿verdad? Pero se dio cuenta de que cuando Nerón pensó que estaba acabando con su vida, que estaba acabando con el pueblo de Dios, en realidad esa era una victoria para Jesús. Ese era el rescate y su transición a ese gran reino celestial eterno. Exaltemos a Dios por esta maravillosa promesa. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni la peor adversidad, ni la peor crisis económica, ni que tengamos que empezar de nuevo en nuestra vida espiritual. Número 9. Al final Pablo se dio cuenta que todo lo que importaba en su vida y en sus aflicciones es que Dios sea glorificado. Eso es lo que te debe importar, hermana. Que si tú tienes ahorita una enfermedad y una adversidad, preocúpate en que Dios sea glorificado, no en que tú seas victimizada, no en que te estés dando golpes, pobre de mí, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no a ti? ¿Por qué no? A lo mejor porque lo necesitamos nos vino esa adversidad. Porque Dios nos quiere dar el privilegio de crecer espiritualmente, de crecer en el perdón, de crecer en dejar todo en sus manos y que Él controle nuestras vidas por una vez y definitivamente. Esto es todo lo que importa, que Dios sea glorificado en cada evento de nuestras vidas. No es que me crean o que alguien escuche mi historia o que alguien venga a rescatarme o venga y me ayuda. No es que tú salgas inmediatamente de esa aflicción, que Dios te libre de tus circunstancias. Finalmente, Pablo dice en el versículo 18, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En pocas palabras, nada más importa en esta vida que darle la gloria a Dios. Lo que realmente importa es que Él sea glorificado, exaltado, su reino avance y la fama de su nombre sea conocida en el mundo. Si tú escribes un libro, hazlo para la gloria de Dios.
Dios. Si tú estás compartiendo la palabra, hazlo para la gloria de Dios. Si tú le estás sirviendo hoy a tu esposo, hazlo para la gloria de Dios. Si tú estás atendiendo a tus hijos en crianza, si tú estás llevando una maternidad espiritual con mujeres, con otras mujeres más jóvenes, glorifica a Dios con lo que has hecho bien y con lo que has hecho mal, para que las demás no lo hagan. Tenemos que estar avanzando en el reino de los cielos para que la fama de su nombre sea conocido en este mundo. Para finalizar, el punto número 10. En la peor de las circunstancias, Pablo se centró en Cristo, nada más en Cristo, menos en Él. Y no es la realidad, todo lo contrario, hermana. Cuando sientes que estás atravesando situaciones dolorosas y difíciles, debemos verlas insignificantes comparadas con las que Pablo estaba atravesando, con las que Jesús atravesó. Aquí vemos que cuando tú no haces esto es porque eres egocéntrica. Veamos el ejemplo de Pablo en una persecución y con tormentos insoportables, centrado en Jesús y centrado en ayudar a los demás. Ve que dice el versículo 22, el Señor sea con tu espíritu. Está hablando a Timoteo. El Señor esté con tu espíritu. Está ministrando gracia a su hijo de la fe. En las peores circunstancias, en una cárcel, en un hospital, con un esposo tremendo, con unos hijos rebeldes. Ahí estás tú predicando la palabra. Ahí estás tú ministrando gracia. Pudieras pensar, ¿puedes venir tú a ministrar gracia a los demás espíritus? Pero Dios dice, la gracia sea con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Todos los que hemos sido salvos por gracia. Los que por el favor de Dios nacimos de nuevo. La prisión de Pablo fue una oportunidad para animar a otros con la presencia de Cristo en su vida. El Señor sea con tu espíritu. Y así, Timoteo pudo ser un canal de gracia para los demás. Porque Pablo le estaba ministrando. Aún en las peores adversidades, Pablo siguió ministrando esta gracia. Cuando Pablo más necesitaba la gracia, fue un canal de gracia y aliento para los demás. ¿No nos anima esto, amados hermanos? En medio de nuestra adversidad, cuando más necesitamos la gracia de Dios, Dios quiere usarnos como un canal de gracia y aliento para los demás. Por eso es increíble que alguien que estuvo en una cárcel nos pueda ministrar fe, cuando somos nosotros los que debemos de ministrar a ellos. Una persona que fue liberada de un cáncer nos ministra aliento. Cuando tú que estás sana deberías estarle ministrando aliento. Gracias a Dios porque tenemos la presencia de Cristo y la gracia de Cristo. ¿Qué más necesitamos? ¿No es suficiente? Fue suficiente para Pablo. Es suficiente para ti hoy que estás viviendo esos momentos de adversidad, de dolor. La presencia de Cristo y su gracia es suficiente, hermana. Es suficiente, hermano. Y va a ser suficiente para las personas que hoy están lidiando con un matrimonio doloroso, con un divorcio no deseado, con una soledad en su matrimonio, con personas que experimentan un deseo insatisfecho de casarse, con una profunda soledad, con hijos adultos que toman decisiones pecaminosas, con problemas de salud crónicos y faltas de recursos, con la muerte de un hijo, con la muerte de un compañero. Hermana, hermano, la presencia de Dios y su gracia es suficiente para que tú salgas adelante de esta adversidad. Lidiar con la adicción a la pornografía de un esposo. Otro caso con el cual la presencia de Cristo y su gracia es suficiente. Lidiar con la rebeldía de los jóvenes, con los problemas mentales de los padres que están envejeciendo. Pablo nos dice y nos recuerda, el Señor está contigo.
Su gracia está contigo. No lo olvides. Hoy vino Dios a nuestra vida a recordárnoslo. El Señor está contigo y su gracia está con nosotros. Pablo sabía que el Señor estaba con él y la gracia de Cristo estaba con él. Y así fue como pudo escribir una carta como esta y ser el canal de ministerio y gracia para nuestras vidas en este día. ¿Cuál es la circunstancia más difícil que puedas enfrentar en este momento? Podrías simplemente decirle al Señor, allí en tu corazón, tú sabes lo que es Dios. Y tú sabes por qué lo permites. Confío que tú tienes el control de todo esto. Y gracias, Señor, porque si todos los demás me fallan en este momento de adversidad, tú estarás a mi lado. Tú me vas a fortalecer. Me vas a dar esa gracia que tanto necesito. Cuando más gracia necesites, más gracia vas a poder compartirle a los demás. Créele a Dios, amada hermana, y anímate en tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Estás guardando algo en contra de alguna persona? ¿Has estado anhelando que alguien reciba su merecido? Déjaselo al Señor. Él se va a hacer cargo de esa circunstancia. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Y oro para que continúes perseverando en la verdad y la gracia de Dios. Dios es bueno. Puedes confiar en Él. Y lo único que importa en cualquier momento de tu vida es que Él sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por este momento. Gracias porque permites en tu corazón ser sensible a la voluntad de Dios de que te lo ensanche. Me despido con una oración. Padre, gracias por recordarnos que tu presencia está en nuestras vidas. Y tu gracia es suficiente para vencer toda adversidad. Gracias por glorificar el nombre de tu Hijo en este día y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Que tengan una bendecida semana. Que Dios sea con ustedes y que la gracia de Dios siga aumentando. Hasta luego.